yo le echo mayo, mostaza y quecho a la cazuela, entonces dije, Amén. por ahí no va. Ves que voy a una entrevista psicológica, no quiero. Entonces tampoco no quiero. Entonces decía, Señor, ¿qué puedo hablar? Y entendemos que nuestra vida es integral. O sea, la Biblia dice que debemos santificarnos en cuerpo, alma y espíritu. Somos seres trinos, somos seres que no solo somos alma, no solo somos cuerpo, sino que somos trinos. Y esa Trinidad que nosotros tenemos se llena con Jesucristo. Con Él estamos completos. Amén. Pero sabemos que muchas veces en nuestra vida vamos a pasar dificultades, ¿cierto? Estamos propensos a pasar dificultades. Lo único seguro, o una de las cosas seguras que nosotros tenemos es que todos en algún momento vamos a partir, ¿cierto? Antes que venga el Señor, todos en algún momento vamos a partir, eso lo tenemos seguro. Entonces, sabemos que en algún momento ustedes y yo vamos a estar en procesos de silencios y a lo mejor tinieblas. Va a ser muy drástico el título como tal, pero le puse silencios, entre silencios y tinieblas. Parece serie de Netflix. Pero es verdad, en algún momento vamos a pasar situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Y yo les tengo que predicar de salud. Amén. Y como les dije, yo soy súper desordenado para comer. Amén. Y le doy gracias a Dios porque Lidia, mi esposa, nos cocina bien. O sea, este cuerpo que yo tengo, gracias a ella. Y quiero que vayamos a la Biblia. Usted se pone de pie, amén. Éxodo 4:11. Sabemos que Dios tiene el control, amén. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios siempre tiene el control. Y dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón, nos has hablado en este momento, Señor. Clamo para que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento a tu palabra. Señor, revélanos sin tu revelación, Señor, en vano, Señor, estudiamos. Clamamos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en nuestro corazón, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para guardar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, amén. Muchas veces, bueno, la pastora el domingo nos predicaba sobre la salud, ¿se acuerdan? De que nos alimentamos mal, muchas veces nos alimentamos mal. El sobrepeso normalmente es una enfermedad, ¿sí? Muchas de las ovejas de la iglesia están como ese corito que dice tonta, ciega, sorda y muda. Muchas veces están las ovejas. Porque muchas veces, nos alimentamos mal. Los alimentos, la mayoría tienen químicos, todos tienen químicos, ¿cierto? La mayoría cuando nos enfermamos nos hacemos dependientes de un fármaco, la mayoría, ¿cierto? Cualquier cosa, paracetamol, ¿cierto? Cualquier cosa, paracetamol. Cuando tienes hambre, un paracetamol sirve para todo. Entonces, te das cuenta de que muchas veces, o toda la sociedad, hoy en día está hecha para que la raza humana, como nos ha enseñado nuestro pastor Israel, se vaya disminuyendo, ¿cierto? Vayamos disminuyendo. Pero entendemos de que en Dios, como decía el verso, Él tiene el control de todas las cosas. Y yo les quiero predicar cómo nosotros vamos a enfrentar una situación difícil. En algún momento nos vamos a enfermar. En algún momento vamos a tener que partir. En algún momento vamos a tener que enfrentar una situación tan difícil. Y si no estamos preparados, nos vamos a ahogar, nos vamos a deprimir, le vamos a echar la culpa a Dios, vamos a hablar mal de Dios, vamos a escuchar más al diablo que a Dios. Porque en el momento de la prueba, en los momentos de la dificultad, siempre escuchamos más al diablo, que te dice Dios no es bueno, Dios es malo, Dios no cumple su palabra, Dios es infiel, tú no debes pasar esto o aquello, y te cuestionas un montón de cosas y tu fe empieza a tambalear. Porque nos olvidamos de que nuestro cuerpo es carne. Y la palabra dice claramente que al polvo vamos a volver.
Aunque algunos ya están hechos polvo. Pero ese otro tema. No aquí, no aquí, por supuesto que no. Pero te das cuenta que en algún momento tú y yo vamos a enfrentar una situación muy difícil. Muy difícil. Si vemos en internet los testimonios de los cristianos de hoy en día en Oriente, una vida terrible. Y aún así le dan gloria a Dios. Por ejemplo, defínanme a Jesucristo en una palabra. Hermana Pastora Gloria. Jesucristo en una palabra. Salvación. Salvación. Hermana Karen. Amor. Hermano Jonathan. Amor. Hermano Marco. Misericordia. Misericordia, amor. Te das cuenta que todo lo que necesitamos está en Cristo. Amén. Y la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Que si vamos a vivir piadosamente en Jesús, vamos a pasar persecución, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar un montón de situaciones muy difíciles. Con respecto a nuestra salud física también. Como decía nuestra pastora, por más que bendigamos el completo, te va a hacer mal igual. ¿Sí o no? Por más que le des gracias por la Coca-Cola, te va a hacer mal igual. Amén. Igual. El exceso de azúcar, todos los excesos nos van a hacer mal. Y por mucho que le pidamos al Señor, como dice su palabra, lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Si yo siembro una vida de responsabilidad con mi salud, con mi cuerpo, con mi alimentación, hermano, no esperemos cruzar una maratón. No esperemos, hermano, cruzar una maratón si me estoy alimentando con comida chatarra, como decía el mensaje del domingo, que es lo más rápido. ¿Amén? Por ejemplo, a mí me pasó, es lo más rápido, lo más simple. Yo soy un hombre súper simple, súper simple. ¿Se acuerdan en la pandemia? Mi esposa estuvo 15 días en la pieza, gracias a Dios, ahí encerrada en la pieza. Gracias a Dios se sanó, a eso me refiero, gracias a Dios está bien. Pero estuvo en la pieza y yo estuve a cargo de la casa. De dos niñas. Toda la semana, las 2 semanas, pan con chancho. Se acabó. Pan con chancho, se acabó. Sobrevivieron, usted la pesaron, usted la revivieron. No por lo que yo le di, no, simplemente gracias al Señor y que Lidia se recuperó y todo marchó bien. Pero te das cuenta que muchas veces nuestra vida en algún momento nos va a hacer un quiebre o nos vamos a meter en un jaque mate, en donde nuestra vida de tanto como cristiana, nuestra vida profesional o emocional, va a vivir en un choque, vamos a chocar con algo que nos va a frenar. Por más que como cristianos sigamos hacia adelante, y esa es la palabra del Señor, que debemos proseguir y nunca detenerse, en algún momento vamos a frenar. Nos va a chocar una situación muy difícil, una enfermedad terminal, una enfermedad que degenere nuestro cuerpo, una enfermedad que atente a nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud espiritual. Y por más que estemos envueltos en muchas situaciones, lo más importante que te quiero decir es cómo tú y yo enfrentamos las cosas. Es como tú y yo enfrentamos la vida. Es como tú y yo nos vamos a enfrentar a una situación tan difícil que lo único que querramos en el momento es renunciar. Si te das cuenta, en la Biblia Elías quiso renunciar. Al punto, como decía el mensaje del domingo, quería morirse. Jonás quería morirse. Grandes siervos del Señor anhelaron la muerte. Entraron en un estado de depresión al punto de querían marchar de aquí. Querían partir. Estando en una relación tan cercana con Dios, ellos querían morir. Y es por el hecho de que muchas veces nuestra forma de pensar o nuestra mentalidad o cómo vamos a enfrentar la vida o las situaciones difíciles van a determinar cuál va a ser el resultado de lo que tú y yo consigamos. Por mucho, como podemos ver en la Biblia, por mucho que yo le sirva a Dios, si tengo una mentalidad débil, voy a querer morirme. Amén. Y estamos hablando de Elías. Amén. Elías, el que hizo descender fuego. Elías, el que venció a 800, a 400 de Baal, más los 400 de Acera. 800 personas. Derrotó. Uno solo. Tú dices, esa clase de personas no le tiene miedo a nada. Pero anheló morirse y entró en depresión.
Muchas veces vamos a entrar en una etapa en donde, ya sea por la economía, por nuestra salud, ya sea por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por cualquier situación, nos vamos a ver envueltos entre muchos silencios y vamos a ver muchas tinieblas, querrámoslos o no. Como decía nuestra hermana Connie, en algún momento vamos a ver todo negro, todo oscuro. Amén. Porque no vamos a saber cómo enfrentar las cosas, porque muchas veces nos acostumbramos a tomar el control de las cosas. Por ejemplo, el que ha ido conmigo en el auto, Israel, por ejemplo, yo creo que le da miedo sentarse aquí de copiloto. Amén. Porque no tiene el control. Porque hay otro manejando. Por ejemplo, los que manejan, normalmente cuando maneja mi esposa, yo voy súper nervioso en el auto. Y maneja mejor que yo. Por el hecho de que tenemos el hábito de tener el control. Y muchas veces nos va a pasar eso, que Dios va a querer tomar el control. Y dejarte muchas veces en silencio para que puedas reposar en Él. Si te das cuenta, Dios no se manifestó en terremotos, ¿cierto? Sino en el silencio. En un susurro apacible, dice la palabra. Entonces te estoy diciendo muchas veces en nuestros silencios y en esas tinieblas que hoy podíamos estar cruzando por nuestros hijos, por nuestros nietos, por mi matrimonio, por mi economía, por las deudas, por esto, por aquello, el Señor no se nos puede olvidar que Él tiene el control. No podemos ser como esas ovejas tontas, ciegas, sordas y mudas. Así dice el corito. No podemos ser así. Por el hecho de que Jesucristo, como decían ustedes, Jesucristo es sanidad, Jesucristo es amor, misericordia, Señor. Jesucristo tiene el control. Como decía el corito, alabarle ¿en qué situación? Cuando el Señor es infiel, cuando yo creo que el Señor es infiel, Dios jamás va a ser infiel. Cuando yo creo que el Señor es infiel porque aún no me abre puertas de trabajo, porque aún no he sido sanado, porque aún no entiendo esto, porque no entiendo el proceso, ¿le vamos a alabar o le vamos a cuestionar? La Biblia dice, Pablo dice que muchas veces somos inmaduros y no le pudo hablar a la iglesia como personas maduras. Y si tú ves a un niño, la mayoría de aquí somos padres, cuando tú le dices a un niño no, la pataleta que te hace por no entender. Y te llena un montón de quejas. Gracias a Dios que la Connie no fue así, está diciendo la papá. Papá, yo fui así. Y muchas veces nos enfrentamos a Dios como niños. Alegándole, ¿cierto? Alegándole, haciéndole pataletas por no comprender que Él tiene el control. Muchas veces alegamos y nuestra oración es una maraña de quejas, maraña de lamentos. Es una frase llena de quejas para Dios. Diciendo que de nuestra boca deben salir alabanzas. Alabanzas. En la prueba, en la dificultad, alabanzas. En la enfermedad, en la pobreza, en la situación que seamos, alabanza. El profeta en el Antiguo Testamento dijo, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, yo con todo te alabaré. Yo les pregunto, cuando estamos enfermos, ¿Dios sigue siendo fiel o es infiel? Sigue siendo fiel igual. Cuando estamos en necesidad y estamos en un tiempo prolongado de espera, Dios sigue siendo fiel igual. Aunque la lucha se prolongue un tiempo más, Dios sigue siendo fiel igual. Porque hay algo que debemos entender: Dios tiene el tiempo en su mano. Dios tiene las cosas en su mano con completo control. Aún el enemigo le pide permiso a Dios. Y eso te da la seguridad de que Dios tiene el control completo de nuestra vida. Completo. Entonces, en nuestros silencios y en la tiniebla que muchas veces tú y yo nos encontramos, Dios tiene el control. En los silencios, en las tinieblas no podemos ver, no podemos escuchar. Muchas veces estamos mudos, no podemos hablar. En las dificultades no sabemos cómo orar.
En la presión, bajo presión, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde avanzar. Muchas veces tú y yo nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos y nos volvemos mudos por las situaciones que estamos enfrentando, por no saber que Dios sigue teniendo el control. Y muchas veces nos quejamos y nos quejamos y nos seguimos quejando. Amén. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que es? Dice en Lucas, yo he venido a dar libertad, vengo a dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. ¿Te das cuenta que normalmente en la Biblia las personas que eran ciegas, sordas y mudas, era prácticamente una maldición? Porque tú y yo tenemos la bendición de escuchar a Dios. Tú y yo tenemos la bendición de leer la palabra. Y tú y yo tenemos la bendición de predicar la palabra. Entonces estos tres sentidos son muy importantes para poder ver la gloria de Dios por medio de su palabra, escuchar el consejo de su palabra y predicar su palabra. Son las bendiciones que Dios nos ha dado. Y son lo más maravilloso que podemos tener de parte de Dios. Que cuando yo estoy en una situación difícil, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dónde? A la palabra. ¿Cierto? Cuando estamos necesitados, ¿hacia dónde vamos? Vamos a oración, vamos a la oración. Dios nos acaba de decir que hemos dejado las rodillas, hemos dejado de orar, hemos dejado de hacer tantas cosas, de ayunar, de orar, y a nivel nacional o a nivel global, como lo quieras interpretar. Pero muchas veces nuestros silencios o las tinieblas en las cuales estamos pasando nos impiden muchas veces servirle a Dios. La mayoría en ocasiones toma identidad de la enfermedad. Hay muchas personas que a lo mejor no quieren ser sanadas. Si te vas a la Biblia, Jesucristo preguntaba, ¿quieren ser sanos? Al que estaba en el pozo esperando que el ángel bajara, ¿quieres ser sano? Le preguntó, porque esa persona con tantos años de enfermedad toma identidad, posesión. Amén. Y todo lo que él era conforme a su enfermedad. Por eso muchas veces no podemos hacer muchas cosas, porque tomamos identidad de nuestro fracaso, tomamos identidad de nuestros miedos, nuestros temores, de nuestro pasado, y nos aferramos a enfermedades, nos aferramos a situaciones que ya ocurrieron, y nuestra identidad muchas veces se ve forjada o formada por nuestro fracaso, nuestros miedos. Por eso el Señor muchas veces pregunta, ¿quieres ser sano? Porque hay muchas personas que están tan acostumbradas a vivir de una forma que a lo mejor Dios no quiere. Dios no te quiere ver derrotado jamás. Dios no te quiere ver cabizbajo. Dios quiere de ti fidelidad. Dios quiere de ti alabanza. No porque Él necesita alabanza. Dios no necesita nuestra alabanza. Dios no necesita que tú y yo le adoremos. No lo necesita. Pero cuando tú y yo adoramos, podemos comprender que todo lo que yo necesito es Él, es al revés. Soy yo quien necesito de Él. Y Él, que no necesita de nadie, me da la oportunidad de poder acercarme. Entonces nuestra alabanza ya proviene de un corazón de gratitud. Nuestra alabanza, nuestra adoración, aunque el Señor diga, debes amarme con todo tu corazón, puede ser una imposición, pero cuando tú conoces a Cristo, te das cuenta que es el amor y la pasión con toda tu fuerza, toda tu alma, viene de un corazón agradecido. Y esto te quiero decir, cómo tú y yo vamos a enfrentar las situaciones difíciles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro siempre nos decían con paciencia, dando gracias a Dios en todo, orando en todo tiempo, amén, gozosos en todo momento. Y yo creo que cuando él dice en todo momento, el apóstol Pablo, yo creo que él pasó todo lo habido y por haber. El libro de Romanos, capítulo 8, da una lista de todo lo que él vivió, de todo lo que él pasó. Y aún así él nos viene diciendo en todas sus cartas, estar siempre gozosos. ¿Cómo vas a enfrentar la enfermedad, la situación difícil? ¿Cómo vas a enfrentar las tinieblas? ¿Cómo vas a enfrentar los silencios? ¿Cómo vas a enfrentar las situaciones en las cuales tú y yo sí o sí vamos a pasar? No te estoy diciendo malas noticias, te estoy diciendo que en algún momento en nuestra vida tú y yo vamos a tener que adorar en vez de quejarnos.
Amén. En algún momento difícil, cuando llega esa noticia terrible, tú y yo vamos a hablar mal de Dios o a hablar bien de Dios. ¿Cierto? Y pasa en una relación, en una amistad. Cuando ocurre algo complicado, muchas amistades se quiebran. Dios viene a ser nuestro amigo. Y cuando sabemos que Dios puede sanar, cuando sabemos que Dios tiene el control, cuando sabemos que Dios tiene todo el poder y aún así las cosas no ocurren como tú y yo queremos, nuestro resultado común es hablar mal. Y nos cuestionamos. ¿Cuántas veces le hemos cuestionado esas cosas a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nuestro corazón se va llenando de amargura, nuestra alabanza se va tiñendo de un aroma diferente, de un color diferente. Nuestra gratitud ya es forzada, no es de un corazón agradecido. En las situaciones difíciles que nos quejamos y nos quejamos. Y nos olvidamos que Jesús es Señor. Amén. Es Señor. No al revés. ¿Cuántos cristianos tienen a Dios como un genio de lámpara? ¿Cuántos cristianos compran a Dios? ¿Cuántos cristianos le dicen, Señor, vine a hacer esto, recompénsame? Amén. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, recompénsame porque yo he hecho esto? Aunque la Biblia claramente dice que Él no, que si tú traes un vaso con agua, Dios te lo va a recompensar. Pero cuando tú y yo tengamos un corazón agradecido, si le servimos a un Dios real, a un Dios que los demonios tiemblan delante de Él. Y los cristianos, sus siervos, somos arrogantes muchas veces delante de Él. Cuando el resultado de nuestra oración no es el que tú y yo esperamos. Cuando el resultado de nuestra oración no es el que esperamos, tú y yo nos ponemos altaneros, orgullosos delante de Él. Y le hablamos a Dios como si fuera nuestro sirviente. Le ordenamos muchas veces a Dios como si Él fuera nuestro sirviente y no al revés. Por eso la Biblia dice claramente, no soy yo el Señor, al final del versículo, no soy yo el Señor, que tiene el control de todas las cosas. Dice en la Biblia, yo soy el que hiero, yo soy el que sano. Yo soy el que hiero, yo soy el que sano. Dándote a entender que Él tiene el control. Lo que Dios quiere es saber cómo tú y yo vamos a enfrentar cada situación. Hablando mal, quejándonos, o va a seguir esa alabanza en nuestra boca. Pregunto, ¿cuándo hay que alabar a Dios? El pastor a Gloria, una frase, ¿cuándo hay que alabar a Dios? En todo tiempo. Defínanme todo tiempo. En la tristeza, en la enfermedad, ¿cierto? Es como un matrimonio. En las buenas, en las malas. Y se ríe el Israel. En la enfermedad, en la salud. Hay que amar a Dios en todo tiempo. Amén. Hay que alabar a Dios también en todo tiempo. Amén. Amén. Entonces, sí podemos, y hemos escuchado mensajes, y por el resto del mes vamos a escuchar mensajes que sí nos van a decir que debemos alimentarnos bien. Y sí debemos alimentarnos bien. Tienen que ser así como yo. Tenemos que tener buena salud mental. Pero también debemos saber cómo vamos a enfrentar una situación difícil, cómo vamos a enfrentar la enfermedad, cómo vamos a enfrentar una situación de crisis, cómo vamos a enfrentarnos a las tinieblas, cómo vamos a enfrentarnos a nuestros temores, sabiendo que Dios tiene el control. Alabándole en todo tiempo. Hay un corito precioso que dice que debemos alabar a Dios en todo tiempo. Alabarle mientras haya llanto, alabarle mientras haya dificultades, alábale mientras haya pobreza, mientras no haya que comer, alábale en todo tiempo. Amén. Porque creo yo que es mejor pasar todas esas situaciones dando gracias que quejándose. Amén. Aleluya. Yo creo que es mejor alabar que quejarse. Amén. ¿Cierto? Yo creo que es mejor. Porque Dios va a tener el control. Amén. Y si en este proceso yo me quejé, yo creo que Dios no se va a agradar de mí. Si miramos hacia atrás, ¿cuántas veces hemos pasado situaciones difíciles? Y podemos decir hoy, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Amén. ¿Cuántas veces te viste necesitado de esto o de aquello?
¿Cuántas veces te viste tan desesperado? ¿Cuántas veces te viste sin ninguna opción? ¿Cuántas veces te viste sin ninguna respuesta, sin ninguna puerta abierta? ¿Cuántas veces nos hemos visto a lo mejor sin dinero, sin economía, sin plata para el pan, sin nada? Pero aún así hoy podemos decir que Dios hasta aquí me ha ayudado. Amén. Podemos decir, yo creo que todos podemos pasar adelante y decir, en todas las situaciones difíciles, Dios siempre ha sido fiel. Amén. Siempre, siempre. Entonces te das cuenta que todos los procesos que vienen a consecuencia de todo lo que yo ya pasé, yo ya tengo la seguridad de que Dios va a ser fiel. Amén. Entonces mi actitud hacia estos procesos que vienen va a ser de alabanza, va a ser de gratitud, va a ser de esperanza, porque pase lo que pase, Dios tiene el control en su mano. Amén. Porque pase lo que pase, Dios tiene el control en su mano. Amén. Porque Dios es consuelo, Dios es sanidad. Por eso la Biblia tiene este conglomerado de títulos para Dios. En algún momento Dios no va a ser un Dios de sanidad, no. Pero va a ser un Dios de consuelo. A lo mejor Dios no va a ser un Dios de grandes victorias, pero sí un Dios de procesos. A lo mejor no va a ser un tiempo de grandes gozo o alegría, pero Dios va a estar contigo. La Biblia nos dice hay tiempo para todo, de llorar, de reír, de vivir, de fallecer, ¿cierto? Entonces, por más que en las situaciones difíciles, por más que una situación sea muy difícil, no puedes permitir que el enemigo ponga esa duda de incertidumbre, manche el nombre de Dios. No puedes permitir que en la adversidad, en la prueba, el diablo se aproveche para que pueda manchar el nombre de Dios, para que pueda distorsionar la imagen que tienes de Dios. No puedes permitir que el enemigo hable mal de Dios cuando estás en una situación difícil. No lo puedes permitir, porque tú y yo somos sus siervos. Amén. Tú y yo sabemos que Dios tiene el control. El diablo siempre va a querer engañarte, siempre. Desde la creación el diablo siempre ha querido engañar, siempre ha querido distorsionar a Dios, siempre lo ha querido mostrar como tirano, siempre lo ha querido mostrar como malo, siempre lo ha querido mostrar como un Dios que se complace en hacerte mal y en verte infeliz. Y la Biblia dice todo lo contrario, que Él se complace en hacerte bien. Él ama la misericordia, ama verte bien. Pero también ama el saber de que en las situaciones difíciles tú y yo vamos a estar de pie. Que en la adversidad tú y yo vamos a permanecer en la alabanza. Que en la adversidad, en los silencios y en las tinieblas tú vamos a seguir adorando. Vamos a seguir con nuestro corazón en las manos del Señor. Amén. Aunque no podamos ver, aunque no podamos oír, aunque no podamos hablar por la mucha presión de nuestro alrededor y de los problemas que van a venir. Tú y yo debemos confiar. Amén. Confiar. Tú y yo debemos confiar. Porque la palabra de Dios me dice que es ella la que alumbra nuestro caminar. Amén. En la adversidad me dice el Señor que debemos escuchar su voz. Que en los momentos difíciles, dice el Señor en la Biblia, que no nos debemos olvidar de sus misericordias. Amén. Y ahí es donde el Señor te da la vista para que recuerdes y mires hacia atrás toda su fidelidad que va a permanecer hacia allá adelante. Para que puedas escuchar su voz, su dirección, cuando todo esté nublado. Que puedas hablar dándole gracias a Dios. Amén. En un momento de dificultad. Yo creo que eso es lo mejor. Amén. Amén. Póngase de pie. Dios es bueno. Amén. Amén. Quiero que levante su manito. Amén.